Vieron que uno mira en internet historias, va siguiendo gente y uno va encontrando cosas muy interesantes. Una de ellas es sobre esta nota que vamos a hacer ahora y le doy la bienvenida a Eli Bruno. Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, le digo a la gente que a Eli la encontré por una amiga en común, que es Sofía Elliott, y ahí vi que estaba tratando de entender un poco sobre la explantación mamaria. Nunca había escuchado a alguien que contaba sobre las consecuencias de los implantes mamarios. Bueno, vos lo viviste en carne propia, lo vivís todavía, lo venís contando como duelo también en tus redes sociales. Sí, exactamente. Sí, básicamente, ay, me escucho con eco, a ver. A ver, bueno, Ya. yo veo si te lo puedo solucionar. Básicamente, mi historia parte de todo lo que tiene que ver con la pisada de la sociedad a nivel inconsciente con respecto a el estereotipo que nosotros compramos, ¿no? Cómo a nivel masivo nos están intoxicando a tal punto que no cuestionamos básicamente qué es lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos, ¿no? Cómo nos autoagredimos a un nivel tan inconsciente que no nos damos cuenta. Entonces, cuando yo empecé en el mundo básicamente del modelaje, de la publicidad, qué sé yo, de hacer publicidades en la noche y todo eso, me fueron llevando como a consumir desde una manera bastante sutil todo este mundo que tiene que ver con la superficialidad y con copiar estereotipos, ¿no? Decir, bueno, nos ponemos este tipo de boca, nos ponemos botox, nos ponemos pestañas, nos ponemos uñas. Por supuesto que el tema de los implantes mamarios está completamente naturalizado y es algo que básicamente nos lleva a enfermarnos y no nos cuestionamos nunca esto porque básicamente los médicos no lo saben. Yo siempre digo y aclaro que los médicos no lo saben porque de verdad no lo saben. Yo he tenido encuentros con muchos médicos muy bien capacitados, con mucho prestigio, y cuando me he sentado a hablar con ellos, realmente no lo habían vinculado a lo que es el síndrome de Asia, que ahora en un ratito voy a hablar de eso, porque es importante que las mujeres sepan de qué se trata el síndrome de Asia, y qué es lo que básicamente los implantes hacen en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sí. Eli, vos empezaste con algún síntoma. ¿Cuál fue el clic de todo esto? Porque, bueno, obviamente hay una imposición social sobre estereotipos, sobre cómo uno tiene que ser, no de acuerdo al otro, o de cómo te ve el otro, pero hubo un clic ahí en el medio. ¿Qué pasó? Sí, el clic básicamente fue que expuse mi salud y empecé a tener síntomas que empecé a investigar. Una amiga en su momento que estuvo muy mal de salud, a un nivel extremo de que casi pierde la vida por los implantes, y ella empezó a hacer una investigación totalmente privada y por su cuenta de cómo influían los implantes en la salud. Me hizo básicamente consciente de la situación y empecé a darme cuenta que los síntomas que ella tenía, yo también los tenía en otro nivel, mucho menos, mucho más bajo, digamos, a nivel biológico y fisiológico, y básicamente a nivel funcional, porque lo que hace todo esto es generar una disbiosis a nivel general y el funcionamiento del organismo empieza a decaer, ¿no? Es como los síntomas que la mayoría de las mujeres tenemos y naturalizamos, como el cansancio general, la caída del cabello, resequedad en la boca, resequedad en los ojos, fatiga crónica, fatiga muscular, y bueno, yendo a otras instancias, enfermedades autoinmunes, que el cuerpo empieza a proporcionar básicamente porque el sistema inmunológico está en decadencia absoluta, ya que está 24/7 activo, defendiendo al organismo de un cuerpo extraño, ¿no? A esto sumémosle que este cuerpo extraño está hecho, digamos, de más de 40 metales pesados. Dentro de los 40 metales pesados se pueden nombrar muchísimos: bromo, mercurio, arsénico, metales que son realmente nocivos y tóxicos para la salud, ¿no? Entonces, al margen de que el cuerpo está 24/7 activo con su sistema inmunológico, lo que hace es intoxicar al sistema linfático. ¿Esto qué quiere decir? El sistema sanguíneo está intoxicado porque estamos llenas de metales pesados
que lo que se hace es, a través de un goteo microscópico entre el tejido cicatrizal, que llamamos cápsula, todas las mujeres que tienen implantes mamarias tienen cápsula mamaria, hay un goteo microscópico que está activo también 24/7, ¿no? Entonces en ese momento el cuerpo empieza a manifestar síntomas. Como siempre digo, hay mujeres que son asintomáticas, hay mujeres que muestran síntomas mucho después, hay mujeres que muestran síntomas de golpe y generan enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, Hashimoto, enfermedades autoinmunes que las pueden googlear o las pueden investigar. Yo las puedo, si quieren, enumerar, pero creo que no vale la pena porque la idea acá es concientizar a que cada mujer que esté escuchando esto empiece a vincular cualquier síntoma que está teniendo en su vida cotidiana con los implantes mamarios, ¿no? Eli, vos ibas al médico, sí. Ibas al médico y con estos problemas, ¿y qué te decían? ¿Pensaste alguna vez en su inicio de todo esto que era por los implantes mamarios? ¿Se te ocurrió? Jamás, nunca se me pasó por la cabeza. Claro, porque los médicos, al ignorar esta situación, de hecho, hoy por hoy hay médicos que se discute que el síndrome de Asia no existe. Pero esto es como todo, ¿no? O sea, dentro de la medicina hay gente que está más consciente que otra, hay gente que está más despierta que otra, hay médicos que están empezando a cuestionar todo este sistema paliativo que utilizan, que básicamente ellos salen con su librito bajo del brazo, les dicen, mira, tenés que hacer esto, frente a esta patología lo que tenés que dar es esta medicación, sustentado completamente por una industria farmacéutica que es básicamente para seguir manteniéndonos enfermos. Entonces, eso depende más que nada del nivel de conciencia de cada médico y del periodo evolutivo en el que cada uno se encuentre, ¿no? Porque eso quizás no tiene que ver tanto con la formación académica, sino con la formación humana, ¿no? Sí. Con esto, con el periodo evolutivo en el que se encuentre su conciencia en ese momento. Porque acá hay una realidad, la mayoría de las mujeres que van a ver a estos médicos van presentando síntomas extremos. Si un médico no es capaz de cuestionar que tienen dos básicamente bombas nucleares dentro del cuerpo que pueden explotar en cualquier momento y que son ellas las que están generando estos síntomas, son médicos que básicamente no se cuestionan nada. Entonces, primero hay que huir de esas personas porque o no lo saben y no se dan cuenta o están pagos para justamente llenarse los bolsillos, ¿no? No sé si me explico. Sí, totalmente. Estoy tratando de ser un poco sutil. Más tratando sutil de no atacar tanto tampoco. Es verdad. Pero bueno, a través de tus redes sociales te explayás un poquito más y esto me imagino que este clic, ¿siempre fuiste así de investigar? O porque ahora no solamente denuncias un poco esto de lo que te está pasando a vos, sino otras cuestiones. ¿No lo ves como tal vez eso que a veces necesitamos para una sacudida y para poder, no sé, crecer y avanzar un poco en lo espiritual? ¿Te lleva por ese lado también esto que te está pasando? Por más feo que sea, ¿no? Sí, es que en realidad, a ver, yo creo que las personas que vamos o intentamos ir por un camino espiritual, no somos personas que no hayamos tenido este tipo de golpes de realidad, ¿no? Creo que hay personas que tienen una vida un poco más llana. En lo personal, yo siempre fui una persona muy curiosa, que cuestioné desde muy chica situaciones, qué sé yo, desde la escuela, que no entendía, cosas que me llevaron a el día de hoy seguir cuestionando y darme cuenta que la mayoría de las cosas que vivimos en este mundo no son como nos las cuentan, ¿no? Hay un engaño bastante profundo con respecto a todo esto, y a nivel espiritual, cuando uno va como concientizando, conectando, ¿no?, con la conciencia divina, con la conciencia de quien nos creó, nos vamos dando cuenta de que hay un objetivo detrás de todo esto, ¿no?, que es mantenernos básicamente zombies, dormidos, anestesiados, en un estado letargórico. Es como si nosotros nos vamos despertando, nos vamos dando cuenta de que esto no es real y vamos a empezar a cuestionar no solamente el sistema médico, el farmacéutico, el sistema, cualquier tipo de monopolio que exista sobre esta tierra, ¿no? La religión, la política, la economía. Entonces, cuanto más pensantes seamos todos, ellos menos nos pueden dominar, ¿no? Menos poder van a tener sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestra conciencia, sobre nuestro físico. Entonces, una cosa te va llevando a la otra. Yo creo que este es el camino evolutivo de la vida.
Eli, ¿cuánto tiempo te llevó a vos darte cuenta de esto, de las dolencias, desde tu primera implantación? Porque, bueno, tuviste épocas donde se revisa, obviamente cuando alguien se hace un implante no es para siempre, siempre hay revisión, Sí. recambio, bueno, eso lo podés contar un poco mejor vos. Sí, en realidad los médicos, la primera vez que te explantan te dicen, estas prótesis son para toda la vida. Entonces, a vos te meten eso en tu inconsciente, perdón, en tu subconsciente, Sí, porque te lo están diciendo. sí. Entonces vos creés que eso te lo vas a llevar para siempre y que no vas a tener nunca ningún problema. La realidad es que a mí me pasó de empezar a conectar con mi cuerpo, y esto que estamos hablando, ¿no?, de la conexión espiritual, muy paulatinamente y muy progresivamente. Es decir, cuando vos empezás a conectar con tu cuerpo, hay muchos factores externos que infieren para que eso no suceda, ¿no? Esto es una cuestión completamente energética. Es como, hablando bien de lo espiritual, siempre van a haber situaciones que intervengan en el medio. Parece un chiste, pero yo cada vez que decía voy a dejar de exponerme en cuanto a publicidades, en cuanto a modelaje, lo que sea, venía alguien a decirme, Eli, te aumentamos el sueldo, no sé si me explico. Entonces, era como que siempre te quieren mantener como el burrito con la zanahoria, ¿no? O como el nene con la golosina, siempre te quieren mantener en esa. Entonces hay que tener mucho criterio, hay que usar mucho el sentido común, hay que usar mucho el discernimiento para entender cuál es el camino correcto en todo eso, ¿no? Y el camino correcto yo creo que es el que más coherencia nos deje, el que realmente nos deje de autodestruir, el que nos genere evolución a nivel humana, ¿no? A nivel humano. Entonces, la realidad es que cuando yo empecé a darme cuenta de todo esto, ahí empecé a darme cuenta que las prótesis me estaban enfermando y empecé a sentir síntomas como, no sé, 10 años después. ¿A qué voy con esto? Cualquier mujer que se haya implantado hace 2 años puede darse cuenta dentro de 10 años que se está enfermando. Puede empezar depende de la conexión que cada uno tiene con su cuerpo. Porque yo vivía tan en una nube de pedos, perdón que lo diga así, vivía tan desconectada de mi realidad, de mi cuerpo, y de todos los síntomas o las dolencias que yo podía tener, que estuve muchos años sin realmente darme cuenta. Entonces, cuando yo empecé en este camino espiritual, a conectar un poco más, a cuestionar y todo, bueno, la verdad es que mi amiga en ese momento fue muy de mucha ayuda, porque me hizo dar cuenta, me dijo, mira, Eli, yo tengo esto, esto y esto, fíjate que vos tenés esto, esto y esto, otros síntomas. Entonces, es lo que yo intento hacer con otras mujeres, chicas, que están teniendo esos síntomas, vincúlenlo, relaciónenlo, estudien lo que es el síndrome de Asia, hablen con los médicos, explíquenles, porque la verdad es que los médicos, cuando uno enfrenta con sustento y con conocimiento, no tienen ningún tipo de refute, no tienen... Eli, yo decía antes que estabas en un duelo, y quiero saber por qué en realidad. Dame un segundito, Eli, que estoy teniendo problemas con el Bluetooth. Ahí volvimos al aire. Te quería preguntar esto, hablabas sobre un duelo en realidad, en tus redes sociales. Sí. Después vamos a nombrarla para que la gente también te pueda seguir y empezar a ver tu historia. ¿Por qué un duelo? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Pudiste hablar con tu cirujano en su momento? ¿Te dio explicaciones? Sí, hace poquito yo conté en las redes sociales que tuve como un encuentro con lo que yo llamé el miedo, ¿no? Porque estuve tantos años teniendo miedo de enfrentar esta situación por justamente la respuesta que este médico me podía dar. Para aclarar y contar un poco la situación, a mí el médico que me hizo un recambio en el 2012 de prótesis, yo tenía las PIP, que las prohibieron y las sacaron del mercado, son unas prótesis francesas, que vaya uno a saber qué tenía adentro para que las saquen del mercado, ¿no? Sí. Ya que sabemos que todas son tóxicas. Bueno, me hice el recambio por una Arión, otra marca de prótesis, y este médico me generó una mala praxis, básicamente me mutiló uno de los pechos, ¿no? La teta derecha me la mutiló. ¿Por qué? La explicación de él fue que la cápsula
estaba muy pegada al tejido mamario, entonces lo que hizo fue sacar tejido. Tremendo. Y al poner otras prótesis nadie se enteró de la situación. Claro. Entonces, bueno, al sacármelas, la cirujana que me sacó vio que tenía la teta completamente vacía, que no tenía tejido mamario, intentó ponerme un poquito de grasa de la pexia que me hicieron. La pexia es cuando te estiran la piel para que no quede colgando, ¿no? De toda la piel que se estira con las prótesis. Claro. Por lo general se hace siempre eso, porque ellos son, bueno, los que se dedican a explantar, que tienen otro tipo de empatía y otro tipo de visión en cuanto a la salud, tratan de dejarte lo mejor posible para que uno justamente se reencuentre con su cuerpo original, ¿no? Bueno, en mi caso no se pudo lograr eso porque ya estaba hecha la mala praxis anteriormente. Fui a enfrentar a Leonardo Umbriano, lo voy a nombrar porque está bueno que la gente sepa que es un carnicero, básicamente. Lo fui a enfrentar, le comenté toda esta situación porque quería básicamente que me cubra la operación donde yo me tengo que reestructurar toda esta situación. Y bueno, obviamente que no se hizo cargo, se puso muy nervioso, yo fui realmente desde un lugar de mucho... Eli, veo que tu mensaje un poco es, en realidad, valernos por lo que somos y no por cómo lucimos, ¿no? Me imagino que tu historia va por ese lado en la vida cotidiana. Le digo a la gente por ahí, los que están del otro lado escuchando la radio, que estamos hablando con Eli Bruno. Ella tiene una historia de vida que tiene que ver con una implantación mamaria que le costó, obviamente, una transformación, Eli, pero por otro lado, más allá de una transformación en lo personal, también problemas obviamente que te fueron derivando en la salud. Y era la idea de charlar un poco sobre el mensaje. Obviamente, me gustaría preguntarte también sobre otros temas importantes como el tema de, más allá de la parte mamaria, ¿qué opinión tenés sobre el Botox y todo lo que es la estética hoy en día, o esto de que los cuerpos tienen que ser perfectos o lo que nos quiere vender la sociedad? Sí, yo lo que pienso es que todo lo que sea autoagresión nos va a desconectar siempre de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra alma. Es decir, todo lo que sea decorarnos el cuerpo a nivel estético y a nivel externo no nos va a dejar conectar realmente con lo evolutivo que es el espíritu, ¿no? A mí me parece bárbaro que todas nos querramos ver bien, lindas, hermosas, pero el tema acá es cuando se corrompe, ¿no?, este tipo de mirada y nos llevan hacia un lugar autodestructivo. Esto funciona a nivel colectivo y completamente subconsciente. La realidad es que nosotras no nos damos cuenta, ¿no? El Botox es una toxina botulínica que en cuanto se mete en el cuerpo puede generar muchísimas controversias a largo plazo. A corto plazo han sucedido casos, pero tampoco es tanto. El ácido hialurónico te dicen que es lo más inocuo que puede haber para ponerse un poco de boca. Yo me puse todo, quiero contar que yo fui víctima de absolutamente todo. Me ponía uñas arriba de las uñas, pestañas arriba de las pestañas, que es lo más idiota que podemos hacer si te pones a pensar. O sea, no tiene ni siquiera sentido. Yo entiendo que hay situaciones donde, qué sé yo, son extremas, donde se pueden charlar, ¿no? Se puede, qué sé yo, alguien que tuvo una parálisis facial, que se tiene que ayudar, bueno, usarlo desde un lugar un poco más medicinal. Pero en cuanto a lo estético, mi mensaje para todas las mujeres y para mí, cada vez que yo lo expreso me lo digo a mí misma porque es algo que hay que reforzarse todos los días, no es que yo superé todo esto y que todos los días me veo tan hermosa como una vez se expresa y tengo mis días malos y tengo mis días de autoestima baja y todo, pero el mensaje siempre es intentar aceptarse como uno es y entender que lo que hay que embellecer siempre es el corazón y hay que ser buena persona y hay que intentar hacer las cosas bien y ir por el camino correcto. ¿Viste? Todo esto no tiene absolutamente nada que ver con eso, al contrario, lo que genera es una desconexión total. Y bueno,
y eso tiene que ver, como decía antes, con el periodo evolutivo en el que cada uno se encuentra, pero quizás uno a veces escuchando a otra persona, viste, le empieza a picar el bichito, empieza a decir, bueno, a ver, esto es verdad, a mí esto me resuena, entonces bueno, se empieza a generar conciencia. Todo lo que es externo corrompe, nos corrompe a todas. A veces es difícil entenderlo, ¿no? Pero a veces si ponemos a la salud en el medio, obviamente a veces puede hacer un poquito más de ruido. Me decías que probaste, no sé, Botox y ácido hialurónico. A veces escucho gente decir, no, pero no hace nada, el ácido hialurónico está súper estudiado, esta persona va a hacer todos los cursos afuera. Pero también hay un mercado ahí, ¿no? Un mercado que vale muchísimo dinero y del cual obviamente no te van a estar diciendo que hace mal. Punto de vista personal. Total. ¿No? Sí, es que es así. A ver, los médicos se llenan los bolsillos con nuestras inseguridades, ¿viste? Lucrar con inseguridades nuestras es la pasión de ellos. Yo creo que hay algo muy perverso, hay algo muy macabro detrás de todo esto, ¿no? Conozco algunos médicos que han salido de toda esta situación por solamente concientizarse, ¿no? Y darse cuenta que no es por ahí, que han de verdad mutilado a muchas mujeres. Yo soy como una víctima más, y digo víctima desde el lugar totalmente responsable, porque yo quiero aclarar algo. A mí nadie me obligó a operarme las tetas, nadie me obligó a ponerme botox, nadie me obligó a todo esto. Cada una toma las decisiones que quiere, ¿no? Entonces, a ver, digo víctima porque es una palabra bastante fuerte para traer, y más como están las cosas hoy, sí, ¿no? Pero lo digo como un lugar también de tomar la responsabilidad de que cada uno es libre de elegir, y en esa libertad tenemos que darnos cuenta cuán corrompidos estamos, ¿no? Porque hay un condicionamiento social, hay un condicionamiento del sistema, bueno, están los medios de comunicación, ahora con todo lo que las aplicaciones, ¿no? Instagram, Facebook, sí, TikTok, todas queremos estar hermosas y que nos halaguen. Es una cuestión completamente vacía. Los médicos cuando te dicen que el ácido hialurónico es inocuo, que el botox no te hace nada, ellos saben perfectamente que sí. Lo que pasa es que todo esto es a cuentagotas, ¿viste? Es como no se ven los resultados a corto plazo. La mayoría de los resultados se ven a largo plazo. Entonces ellos tienen ese tiempo de changüí para justificar un montón de cosas. Bueno, pero a ver, tenés 70 años, es obvio que te va a pasar algo. Pero te estás poniendo botox desde los 20, desde los 30. Entonces ellos ahí tienen ese margen de error para justificar todo, digamos. Pero bueno, a mí lo que el mensaje me parece lo más importante para decirle a la gente es que cada uno debería ser autodidacta de su propia vida, ¿no? Y empezar a estudiar, y empezar a concientizarse, y empezar a tener más conocimiento sobre todos estos temas, ¿no? Como digo siempre, mínimamente saber cómo funcionan sus cuerpos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se puede empezar a relacionar un poquito más todo con el discernimiento y con el sentido común, nada más. Eli, agradezco muchísimo tu tiempo, se me va el programa, me encantaría seguir hablando porque da para rato tal vez esta charla, tu historia de vida, pero decinos tu Instagram para que la gente pueda seguirte. Eli Bruno es mi Instagram. Perfecto. Con H, lo deletreo, H-E-L-Y, Bruno, como suena, como el nombre de varón. Perfecto. Gracias, Eli. Vamos a postear un poco esto en la web y ojalá, aunque sea a una persona, le haya picado el bichito del interés después de esta charla. Ojalá que sí. Muchas gracias. Agradezco tu tiempo. Que andes muy bien. Muchas gracias a vos. Te mando un besito grande. Otro gracias, para vos. Adiós. Chao, hasta luego. Eli Bruno aquí en Patas Arriba contando su historia, ¿no? Sobre la explantación mamaria, sobre la enfermedad que le causó, los síntomas. Bueno,